Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier lugar que usted se encuentre de este mundo, de este convulsionado mundo como hoy en día pues está, sabiendo cómo las cosas se están moviendo a nivel mundial y todo esto es solo principios de dolores, sí señor, principios de dolores. Por aquí otra vez pues su hermano y amigo José Guerra en una interpretación bíblica acerca de los últimos tiempos, Mateo 24. Y también vamos a introducir el capítulo 25, Mateo 24 y el capítulo 25 para ver qué nos dice el Señor, qué podemos entender de la palabra del Señor para nuestras vidas. Es muy entendible que tanto Mateo 24 como Mateo 25 pertenecen a un mismo texto o a una misma cronología de sucesos o eventos que pueden ser eventos que ya ocurrieron, eventos que van a ocurrir y eventos que van a manifestarse en el reino milenial del Señor Jesucristo. Así que sin más, estamos aquí pues en tu programa Mateo 24 y los falsos profetas del siglo XXI. Le damos gracias principalmente a Jiré TV Producciones por cedernos este espacio, ya que es una productora, una multiplataforma digital. Y bueno, nos han cedido este espacio para salir por aquí, por estas vías, por las redes sociales. Creo que ya están por tener conexión o salida por Instagram, luego por TikTok, estamos en YouTube. Creo que se viene una radio, una emisora por app digital. Usted va a poder desde su teléfono, va a tener su app, va a poder escuchar las 24 horas música, programación en vivo de radio en alta calidad. Y bueno, gracias a todo esto, a Jiré TV Producciones, un conglomerado de productores de producción nacional, pero dedicado al ámbito cristiano, dedicado al ámbito de exaltar las grandezas del Señor Jesucristo aquí en Venezuela, sí señor, desde Venezuela, desde Caracas, Venezuela, para el mundo entero. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No queda otra, no hay otra forma, no hay otra manera de entender lo que nosotros vivimos, si no es a través de la cruz del Calvario, sino a través de lo que el Señor Jesucristo hizo en nuestras vidas. Y es muy importante entender eso. Usted que me está escuchando, si está escuchándolo por primera vez, tenemos un tilde o tenemos una línea completamente cristocéntrica. O sea, hablamos de Jesucristo, de su palabra, de lo que es Dios en nuestras vidas, de lo que representa Dios en nuestra nación y en el mundo entero. Interpretando las escrituras a la luz de la misma escritura, a la luz de la misma palabra de Dios, por el cual, por medio de su Santo Espíritu, nos da la interpretación o nos ayuda a entender los grandes misterios que Dios tiene en su palabra. Esos misterios pertenecen a todos aquellos que buscan, a todos aquellos que quieren entender y comprender lo que la palabra del Señor quiere decirnos hoy en día, en pleno siglo XXI, ya que Dios habló en el pasado, habla en el presente y sigue hablando en el futuro. La Biblia dice que la palabra del Señor, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Eso significa pues que la palabra del Señor no envejece, no enmudece. La palabra del Señor perdura por los siglos de los siglos. Amén. Y estoy por aquí comenzando a buscar una información muy necesaria para que continuemos, para que nos afiancemos en el estudio que queremos dar. La semana pasada no hubo un problema con la luz en el país, pues ya muchas personas saben el apagón, el asunto que ocurrió. Pero bueno, esta semana estamos retomando nuevamente los estudios y recordándole que el día miércoles 11 de septiembre, la productora Jiré TV Producciones va a estrenar un nuevo espacio todos los días miércoles, creo que a las 7 de la noche, que se llama Grandes Testimonios de Fe. Ahí vamos a tener al hermano Menecio Bolívar, muy conocido aquí en Venezuela, muy conocido aquí como el predicador de las plazas,
ya que es una persona que tiene una elocuencia natural, muy de él, y pues durante muchos años ha permanecido predicando en la plaza, pero no es un predicador normal, es un predicador, yo diría, algo fuera de lo normal, pero la palabra que tiene este hombre es impresionante. Te invito a que te suscribas al canal de la productora Giré TV Piso Producciones para que la campanita te arroje cada vez que monten un programa nuevo, que ellos monten su programación, te aparezca el anuncio y pues no te puedas perder ninguno de los programas que tiene la productora, ya que son muchos programas los que vienen y así sucesivamente todo el trabajo audiovisual que va a comenzar a salir próximamente por toda la plataforma multimedia. Entonces, sin más, pues, arrancamos con Mateo 24 y los falsos profetas del siglo XXI. Estoy, como le dije, buscando una información que va relacionada exactamente a lo que tiene que ver con un tema muy controversial en estos días, y tiene que ver con el tema del rapto de la iglesia, el rapto donde miles desaparecen sin dejar huella, en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia. Ya van a empezar a ocurrir cosas, pero mucha gente va a desaparecer. Entonces, eso es parte de la venida del Señor Jesucristo a la tierra, es parte de la manifestación de la gran tribulación, es parte ¿qué se sabe de todo esto realmente a la luz de la palabra del Señor? Hay mucha gente hablando de este tema y en las redes sociales, y siempre caracterizan un punto de vista que tiene que ver con sucesos que van a ocurrir. Si hay calamidades, si hay circunstancias adversas en el mundo, si hay mucha guerra, entonces tomo nota de eso y marco una línea diciéndote que es ya la venida del Señor Jesucristo. Si hay un punto fulminante, un punto destructivo en la humanidad, si hay una pandemia muy fuerte, hay una plaga, un terremoto muy fuerte, si hay una guerra entre Israel y Palestina como la hay ahorita, pero si hay algo mucho más fuerte, entonces muchos predicadores o maestros, porque he visto en las redes sociales, agarran eso como un punto o como una línea central para decir que ya va a ocurrir el rapto de la iglesia. Yo me pongo a analizar todo esto a punto de vista y simplemente puedo observar que es como que si fuera un periódico, ¿no? Como si estuvieras leyendo lo que antes era un tabloide, un periódico. Y antes había aquí en Venezuela había un periódico que se llamaba La Crónica Policial, ¿no? Este periódico, algunas personas lo compraban, pero lo que él resaltaba para poder vender su información no necesariamente eran sucesos ni políticos, ni de economía, ni de historia, ni sucesos actuales, sino sucesos amarillistas, ¿no? Lo que le llaman sensación amarillista tiene que ver con noticias muy resaltante hacia todo lo que es sangre, hacia todo lo que es violencia, hacia todo la manifestación violenta o la manifestación animal del hombre, una cosa así horrible, algo como que una explosión mató a 5 en una cárcel y entre los 5 mira cómo quedó la cabeza del otro, mira cómo quedó el pie del otro. Entonces es como una sensación que te da de querer ver qué ocurrió, pero a la vez te manejo una información, pero le pongo más, ¿no? Le pongo más en el sentido de que si se cae un avión, de repente, mira, hay una foto del último pasajero que quedó con vida. Ese último pasajero que quedó con vida, eso que quedó con vida, y te lo pongo, porque quedó con la cabeza así, te quedó con el pie así. Entonces ese tipo de cosas parece ser que a la gente le gusta mucho, como el amarillismo. Es la noticia sangrienta, es la noticia que causa pavor, terror.
pero que sin embargo la gente le ve, la gente le gusta ver. Algo está ocurriendo con esta situación últimamente entre las guerras y los conflictos que están sucediendo en Medio Oriente. Y no digamos en el mundo entero. Todos los que están vaticinando sobre la caída del imperio norteamericano, resurgimiento de China, de Rusia como potencias a nivel mundial. Sí, todo eso va y se entiende bíblicamente y te lo llevan a un contexto bíblico y te acercan el retorno de Jesucristo, pero todo en el marco del género violento, en el marco de venderte un género amarillista, ¿no? Un género de que va a ocurrir esta desgracia, está ocurriendo esta desgracia y ahí es donde se va a presentar el Señor Jesucristo, ahí es donde va a ocurrir el rapto de la iglesia y todo aquello, ¿no? Entonces, quiero decirte hoy, quiero ponerte cómo de esta manera, cómo podemos estudiar a la luz de las Escrituras, cómo puede ocurrir el rapto de la iglesia, cuál es la forma, cuál es la manera en que puede suceder dicho acontecimiento. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué es eso? ¿Qué es el rapto de la iglesia? ¿Cuándo empieza el periodo de la gran tribulación? ¿Qué va a ocurrir con la humanidad? ¿Se van a ir todos los bautistas para el rapto de la iglesia o solamente es los pentecostales? ¿Y cómo quedan los católicos? ¿Qué va a pasar con los musulmanes? Los cristianos, aquellos que son entre católicos y protestantes, en la mezcla, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con los budistas? ¿Qué va a pasar con los cabalistas? ¿Qué va a pasar con los judíos? ¿Qué va a pasar con los que no creen? Todo eso está encerrado en el mismo marco, en el mismo punto que Dios le da, pero no te voy a causar una sensación amarillista ni terrorífica, no te voy a vender el terror, no te voy a vender que si se construye el tercer templo hebreo, el tercer templo judío, entonces ya está Jesucristo a las puertas, ya comenzó la gran tribulación, ya sabemos quién es el anticristo, ya sabemos cuándo va a ser su manifestación, cuándo se va a poner, ya van a poner el chip, ya va a salir la bestia. Entonces, quiero decirle que si usted ha escuchado las clases mías anteriores, yo me voy un poco a lo exegético, voy un poco a entender no solamente el texto y el contexto del versículo, sino el ámbito espiritual del texto bíblico. Toda la palabra de Dios es espiritual, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda es espiritual, toda. Segunda de Timoteo 3:16 dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando entendemos eso, entendemos que ya esto se relaciona a un ámbito que va más allá de la capacidad humana de entender las cosas, porque hay que entenderla por medio del Espíritu. Entonces, entenderla por medio del Espíritu significa que tu espíritu va a hacer un análisis de lo que la palabra del Señor dice, va a buscar la información, va a dar con ella y va a traértela a tu alma, y tu alma es la que va a conectar eso, es la que va a entender eso. ¿Qué es lo que Dios quiere decirle? Entonces, no es complicado entender este tipo de enseñanza. Mateo 24, juntamente con Mateo 25, nos relacionan algo y un hecho que va a ocurrir, pero ese hecho no tiene fecha, no hay manera de establecer una fecha exacta, ni un periodo exacto tampoco, no lo hay, no existe por ningún lado el saber cuándo Cristo regresa exactamente a la tierra, la segunda venida del Mesías, del Señor Jesucristo, ya no como un Salvador, sino a establecer justicia y juicio sobre toda la humanidad. Entendiendo eso, y queridos hermanos, yo te quiero leer un texto bíblico, Mateo 24. Desde el capítulo 29, dice de la siguiente manera, e inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo
y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí ya podemos entender de que cuando el Señor dice y juntará a sus escogidos, cuando la palabra del Señor dice juntará a sus escogidos desde los extremos de la tierra, tiene que ver con hay algo que Dios va a hacer con unas personas, hay algo que Dios va a relacionar con unas personas, los va a juntar, los va a llevar, hay algo que Dios va a cubrir, que el Señor va a hacer. Este texto bíblico que te acabo de leer tiene relación después de la tribulación, tiene una relación exactamente que hay que analizar exegéticamente. Más sin embargo, nos está diciendo el Señor a partir de aquí, Mateo 24 nos está diciendo que el Señor va a recoger a su gente. Punto número 1. Punto número 2, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En el versículo Mateo 24, versículo 46. Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus siervos, aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día en que éste no espera y a la hora que no sabe. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ok, vuelve el Señor y dice en su palabra, cuando el Señor venga, cuando el Señor regrese, no hay duda de que ese hecho es el próximo que cambiará la historia de la humanidad completamente. Nadie quedará excluido, nadie quedará sin saber, sin entender qué es lo que ocurrió, quién es ese que viene, qué está ocurriendo, porque la Biblia dice que todo ojo le verá. Incluso dice aquello que le traspasaron. Hay un asunto espiritual ahí que hay que entender muy bien. ¿Por qué? Aquello que le traspasaron fue hace 2000 y pico de años. Pero déjame decirte que hoy en día hay gente que todavía está traspasando a Jesús. Hay gente que todavía hoy en día está diciéndole a Jesús, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Todavía hay gente que está diciendo hoy en día, y ese es el Hijo de Dios. Hoy en día hay gente, hay personas todavía diciendo, ¿cómo es posible que el Hijo de Dios haya muerto en la cruz, siendo el Hijo de Dios tan poderoso? Entonces no creen, y al no creer lo traspasan, o sea, es como que se hicieran inexistente o no se hace efectiva la crucifixión del Mesías sobre ellos y sobre la humanidad. O sea, todavía hay gente así. No necesariamente son los romanos, no necesariamente fueron los judíos de aquel tiempo, los romanos de aquel tiempo, sino que todavía eso sigue ocurriendo. El texto bíblico dice de la siguiente manera, dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Punto número 1. Eso es un punto que hay que resaltar. Tarda en venir. Y ahí la gente comienza a decir, Cristo viene. Tenemos 2000 años y pico esperando que venga. ¿Cuándo va a venir? No sea impaciente. El Señor no quiere que perezcan, sino que todos alcancen la salvación. Entonces, mira lo que dice Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas,
no tomaron consigo aceite. Las insensatas no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos a vosotros de aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban y compraban, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es un hecho marcado, mis amados, mis hermanos amados, es un hecho muy resaltante, ¿no? Nadie sabe, escuche, nadie sabe, 500,000 personas por ahí dando fecha, en septiembre, octubre, no es en diciembre, no es en marzo, no es en abril, no que porque el 2004 termina en 4, viene el 5 significa, no hermano, nadie sabe el día ni la hora, nadie lo sabe, nadie lo sabe. ¿Qué dijimos en las clases pasadas? Si te escuchando esta por primera vez, vea las clases pasadas para que tú veas. ¿Qué dijimos en las clases pasadas? Mateo 24, versículo 1 dice: cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo. Ellos entendían que las cosas iban a cambiar. Ellos entendían que algo iba a suceder. Algo iba a pasar, hermano. Las cosas no iban a quedarse tal cual como estaban. Para esa época, los judíos, los hebreos, en la época de Jesús, anhelaban que se manifestara la promesa que era un rey que iba a reinar desde Jerusalén al mundo entero, a todo el mundo. Y ellos iban a tener, como le digo, iban a tener el gobierno de las naciones. Mas, sin embargo, no era en ese tiempo, no fue en ese tiempo, y el Señor Jesucristo, ellos estaban muy animados a entender y a decir: ¿cuándo será la venida? ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Cuándo va el Señor, el Eterno, el Dios Eterno va a instalar el reino aquí entre nosotros? Y nosotros vamos a gobernar todas las naciones. ¿Cuándo va a ocurrir? Jesús habla, dinos cuándo. Y Jesús dice: nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo. Eso solo está en la potestad de vuestro Padre, les dice el Señor. Entonces ellos, pero ¿qué señal va a haber? ¿Qué hacemos? ¿Qué mecanismo sucede ahí? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a suceder? Para nosotros, pues, estar preparados, me imagino. Y el Señor le dijo: no puedo decirle, no hay información, solo la sabe el Padre. Pero les voy a dar una pista, les voy a decir qué va a ocurrir en aquellos días. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿De qué manera va a ocurrir esa situación? Y comienza el Señor a decir: hambre, peste, terremoto, diferentes lugares. Ya yo le dije que eso va aumentando, que el Señor Jesucristo
aún antes de que el Señor Jesucristo lo dijera, ocurrieron cosas. Cuando el Señor Jesucristo lo dice, comienzan a aumentar y aumentar progresivamente. Y mucha gente está diciendo, gente que conoce, estudiosos en la materia, están diciendo que posiblemente esta sea la última generación que esté sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque realmente se está esperando en cualquier momento la venida del Señor Jesucristo. Eso es un hecho inminente. Eso es un hecho inminente. Nadie está diciéndole algo que no es. Así como el Señor Jesucristo se fue, vinieron unos ángeles y dijeron, ¿por qué miráis al cielo, varones galileos? Ese mismo Cristo que sube también vendrá. Pero vuelvo y le repito, no viene como cordero ni viene a morir por la humanidad. Viene a instalar justicia y juicio a toda la humanidad. En ese caso, ¿qué significa entonces el rapto de la iglesia? ¿Qué es el rapto de la iglesia? ¿Dónde entra ahí el rapto de la iglesia? ¿Qué es la iglesia? En primer lugar, ¿qué es la iglesia? Como le llaman los griegos, eclesia, reunión, congregación. Te voy a leer texto bíblico, está en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Dice de la siguiente manera. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Este es el texto básico que utiliza la iglesia o los hermanos pentecostales en su mayoría para describir el hecho del rapto de la tribulación. Las asambleas de Dios, en su manual de doctrina, pusieron como regla de autoridad en su doctrina básica todo lo que concierne a la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo puesta en dos partes. La primera viene en las nubes, no visible a toda la humanidad, solamente a buscar a su iglesia, a buscar a su cuerpo, a buscar a lo que está diciendo Pablo aquí. Primero los muertos en Cristo resucitan. Desde que Cristo muere, resucita. Desde ese momento en adelante, son 2000 y pico de años. Todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la primera resurrección, según nos está diciendo Pablo. Luego nosotros, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, fíjate cómo dice, la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con Él para recibir al Señor. ¿En dónde? En las nubes, en el aire. Entonces, esto es una doctrina, esto lo convirtieron en una doctrina. Y de aquí viene el texto básico que dice el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia, se van los evangélicos, pero queda muchísima gente aquí todavía, y en especial el pueblo judío. El pueblo judío rechaza este tipo de enseñanza porque ellos dicen, ustedes se van y nosotros nos quedamos. ¡Qué bien! ¿Cómo se maneja esa información? No, lo que pasa es que los judíos rechazaron a Cristo y al rechazar a Cristo, entonces este es el juicio que le viene a ellos. Ellos pasan por la gran tribulación, mientras que la iglesia de Cristo se va a las bodas del Cordero. Todo esto son estudios basados, pues, como les dije, manual de doctrina, asambleas de Dios y otras denominaciones
manejan esta información como su doctrina. Y escuche, yo he entendido esto durante muchos años, durante mucho tiempo, pero hubo una cosa que no entendí muy bien. Y yo digo, todos los que están en Cristo, desde que Cristo muere y resucita, hasta el día de hoy, si el Señor viniera hoy, si aparece en las nubes, todo ese poco gente resucita, o sea, toma sus cuerpos, son glorificados. Bueno, esto es un asunto que más adelante le explicaré, y es bastante gente, por supuesto. Pero, y los bautistas y los católicos y todo ese poco gente, ese poco de religiones, y hay bastante gente, déjeme decirle, ¿no? Los musulmanes por lo menos, todo ese poco gente, es una cosa extraña, ¿verdad? ¿Qué pasaría con ellos? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, Dios tiene su propósito en cada persona. Los evangélicos se dividen en varias ramificaciones: presbiterianos, manonitas, pentecostales, libres, conservadores. Eso, dentro de esas ramificaciones, quienes se quedan y quienes se van. Es muy importante saber eso, ¿verdad? Yo me quisiera ir con el Señor, el recto de la iglesia. Pero si yo no soy pentecostal y soy bautista, o sea, bautista es que yo abracé la fe bautista y los bautistas no creen en el asunto del rapto de la iglesia, igual que los judíos no creen que nada más una iglesia, una denominación es la que se va al cielo, y los demás. Déjeme decirle cuál es el punto de vista exegético de este asunto. Déjeme decirse. Cuando el Señor Jesucristo está diciendo esto en Mateo 24, en Mateo 25, y lo leímos, Primera de Tesalonicense, y hay otro texto bíblico que conecta con eso. Cuando el Señor Jesucristo está diciendo esto, no habían denominaciones, no habían iglesias como tal. No habían pentecostales, libres, los manonitas, no habían presbiterianos, no habían calvinistas, no habían iglesias luteranas, no había nada de eso. En ese momento el Señor Jesucristo está hablando y está diciendo: su cuerpo vendré otra vez, me tomaré a mí mismo, pero no está hablando de una denominación, una iglesia en especial. No lo está hablando. Incluso está hablando, Mateo 24, se le adjudica mucho hacia el pueblo de Israel, como una profecía judía completamente hacia el pueblo de Israel. Cuando un judío abraza la fe en Jesucristo, no deja de ser judío. Es su nacionalidad, es su credencial, es su país. No deja de ser judío, no deja de ser hebreo, pero abraza la fe en Jesucristo. Una vez que él abraza la fe en Jesucristo, pertenece a las promesas que el Señor Jesucristo hizo también, entre las cuales acabamos de leer en Mateo 25 la parábola de las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas. 5 fueron prudentes en tener sus lámparas encendidas, tener suficiente aceite para sus lámparas encendidas. 5 cabecianos se quedaron dormidas, pero no compraron aceite de más, sino que se quedaron dormidas esperando al esposo. Perfecto. ¿De qué forma yo puedo entender esto? ¿De qué manera entiendo yo esto? 5 vírgenes se van, 5 vírgenes se quedan, aunque todas eran vírgenes en sí. No hay una separación. Esta virgen es de este lado, esta virgen es de esta denominación, esta virgen sí, no, todas eran vírgenes. En esta parábola el Señor ilustra que todas tenían un mismo sentido de personalidad, eran vírgenes. Si entendemos lo que es la palabra virgen en este caso, tenemos que entender qué es lo que ocurre en este tipo de situaciones, porque están hablando de un esposo, están hablando de unas bodas y están hablando de unas vírgenes. Eso significa que hay un compromiso, eso significa que hay un casamiento, hay una boda.
hay una virgen que va a ser desposada. ¿Sí me está entendiendo? Viendo ese punto de vista, nosotros tenemos que ver qué tipo de boda es esa. Cuando usted está aquí en Venezuela, por ejemplo, aquí en Venezuela, usted va a una boda, un noviazgo, empieza un noviazgo, se establece una relación, hablan con los padres, hablan con los madres, la familia, se juntan la familia, pasan un tiempo, 1 o 2 años, noviazgo, van para la boda, van para la celebración y todo esto, bien bonito, hasta que se consuma el hecho. Pero en ningún momento aquí en Venezuela se hace una boda con lámparas. En ningún momento dice un esposo deja a su esposa, se va y después de un tiempo regresa. O sea, no entenderíamos cómo funciona la boda en nuestro concepto de idiosincrasia, póngase usted, venezolana, con respecto a los eventos matrimoniales. No entiendo, pues. ¿Qué tendría que hacer yo? Yo tengo que ir a como el Señor Jesucristo era judío, nacionalidad judía, hebreo. Yo tengo que ver cómo funciona esto en esa nacionalidad, en esa cultura. El Señor Jesucristo, hay un milagro que él hace en Juan capítulo 3, la fiesta, capítulo 2, las bodas de Canaán, y él hace el milagro del vino y lo hace en una boda, donde el agua se convierte en vino. O sea que el Señor Jesucristo sí sabe de qué está hablando. Ellos tienen un mecanismo referente a cómo celebrar una boda. ¿Qué significa para ellos el novio, la novia y el esposo? Todo eso entra ahí en la manera cultural de cómo el hebreo ve una boda, ve un noviazgo, ve una celebración y ve el casamiento. Muy diferente a como la vemos nosotros aquí en Venezuela o Latinoamérica, por así decirle. Entonces, ojo, primer punto que tengo que analizar para entender qué es el rapto es saber el hecho cultural de lo que el Señor Jesucristo está hablando en Mateo 25. Primeramente en Mateo 25. Recuerde que puede suscribirse a nuestro canal de Kires TV Producciones dándole al botón suscribirse justo al lado del nombre del canal. También, si le gusta este tipo de contenido de estudios bíblicos, le puede dar me gusta, que es el botón que tiene el pulgar arriba. Y en pantalla le estaremos dejando el correo electrónico del maestro José Guerra. Si quiere apoyar nuestro ministerio, tiene alguna petición de oración o si tiene alguna duda o pregunta para el maestro. Muchas gracias por su atención y siga viendo del estudio bíblico. Quiero mostrar algo en Génesis, capítulo 5, versículo 24. Vamos a leerlo desde el 22. Génesis 5, capítulo 5, versículo 22. Dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Este es el primer hecho que se registra en la Biblia, una situación medio extraña con un personaje. Este personaje no hay mucha información de él, aunque hay algunos libros por ahí que uno puede entender. Algunos le llaman eso unos libros apócrifos acerca de Enoc y todo esto que sucedió. Pero hay unas enseñanzas hebreas también muy buenas acerca de lo que pudo haber sucedido con Enoc. Sin embargo, lo que la Biblia relata es muy poco y dice, caminó Enoc con Dios y un día Dios se lo llevó. Hay estudiosos en la materia que dicen, cuando Dios dice que Dios se lo llevó, significa que se murió. Pero ¿no era notoria la muerte en ese tiempo? Ya todos los seres humanos
aunque vivían muchos años, porque estamos hablando que él era nieto de Matusalén, eh, nieto, Enoc vendría siendo nieto, o creo que era hijo de Matusalén. Eh, Matusalén duró 965 años. O sea que, claro, la gente se moría, pero un anciano, 800 años, 900 años, 700 años. Oye, ¿cuántos años tiene? ¿Cuánto cumplió el hijo tuyo, Matusalén? Oye, cumplió 340 y todavía es una persona con fuerza, imagínese usted. Entonces, más sin embargo, la gente se moría. Entendían que era la muerte. Entonces, en ese momento, en ese tiempo, cuando dice la palabra del Señor, caminó no con Dios y un día desapareció, realmente no me está hablando de que se murió. Algo pasó y este personaje no vio la muerte. O sea, su cuerpo no apareció. Dios se lo llevó. Ese es el primer indicio que yo puedo entender y ver de que algo raro hay con el asunto del rapto de la iglesia, lo que le llaman, o el levantamiento del cuerpo de Cristo, le llaman los pentecostales, o el hecho que está detrás de eso es el ámbito espiritual. El ámbito espiritual es el mejor entenderlo en el ámbito espiritual. Escuche bien esto. Elías, un profeta del Antiguo Testamento, tampoco vio la muerte. Hay un acontecimiento con Elías impresionante. Vienen unos caballos del cielo y se lo llevan en unas carrozas. Elías no vio la muerte. ¿Quién más? Creo que Moisés, aunque dice la Biblia que el cuerpo de Moisés fue peleado, pero el cuerpo de Moisés nunca se encontró. No recuerdo quién más. Mas sin embargo, hay un asunto que me refiere a mí en este tiempo, es conocer y saber mi identidad y en dónde estoy parado, cuál es el punto realmente a quien Dios viene a buscar en ese rapto, evangélicos, pentecostales, presbiterianos, bautistas, católicos, musulmanes, judíos, ¿a quién? ¿Quiénes son? ¿Quiénes tienen ese concepto real? Porque da miedo el asunto, un poco de temor, que se aparezca el Señor y venga a buscar a su gente y resulta ser que, oye, pero yo era budista y yo pensé que, no, se queda. Oye, pero yo pensé que yo como pentecostal tenía, si yo hacía esto, yo me ganaba el privilegio, el boleto para irme en el rapto. Se queda. Pero entonces, ¿cuál es la verdadera enseñanza de este asunto? ¿No es un punto religioso? ¿Cuándo se inicia la doctrina del rapto de la iglesia? ¿Quién la inicia? ¿Por qué la inicia? Eso tiene su respuesta, pero no se la doy hoy. Hoy le quiero confesar algo muy breve, enseñar algo muy breve, mas sin embargo, el punto espiritual de esto es el que le estoy diciendo con respecto al hecho histórico que hace el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo habla en su idiosincrasia, habla en su cultura y nos da a entender cómo es una boda. En primer lugar, una boda, antes de celebrarse una boda, yo tengo un registro, yo tengo unos documentos de cómo se celebra una boda judía, cómo se celebró antes de los tiempos de Jesús, en los tiempos de Jesús y después. Tengo el documento en el cual se tipifica la boda judía, hebrea, que es lo que me va a dar a mi entendimiento para yo comprender de qué está hablando el Señor Jesucristo con unas vírgenes, con unas lámparas encendidas y unas vírgenes con unas lámparas que aunque estaban encendidas, no tenían aceite, no aguantaron lo suficiente, se quedaron dormidas. Y las que tenían las lámparas encendidas entraron a las bodas, se cerró la puerta y las otras se quedaron. ¿Qué hacemos? ¿Cómo interpretamos? Voy al contexto histórico de este asunto.
o al hecho histórico, o yo diría al hecho espiritual, lo que realmente resalta, ¿no? En este documento que tiene, tiene 6 páginas, yo he leído un asunto sobre esta costumbre y cómo se relaciona un noviazgo. Un noviazgo o el hombre cuando iba a la casa de la novia, tenía que, eso ya estaba como ya, como le digo, la novia y el novio iba a la casa, pero ya era una predisposición del asunto. O sea, ya había un conocer, más no un acercamiento. En nuestras latitudes existe un acercamiento primero y después se relacionan las familias y todo lo demás. Primero se conoce el novio y la novia. Pasan 2, 3 meses, se van conociendo y después que la traen y se la presenta a su mamá, a su papá, a su familiar. En el ámbito hebreo, no. En el ámbito hebreo judío, primero la boda tiene que hablarse con los padres. Y la novia queda como que si estuviese escondida. El novio creo que la ve una sola vez. Le puede ver el rostro una sola vez, puede detallar una sola vez. Yo me imagino que principalmente este personaje, el novio, ve a la doncella, la ve de lejos, pregunta quién es, cómo es, la ve, tal vez tiene un hola, un cómo estás, un contacto pues personal, de amistad, se hablan, se tratan, pero cuando el asunto va a niveles ya de compromiso, el novio no habla con la novia, el novio habla con el padre de la novia. Y ahí comienza un proceso, ahí comienza una evaluación, porque cuando el novio llega a la casa del padre, tiene que llegar primero con un asunto monetario. Tiene que llevar como un pago por la novia, ese pago, y tiene que llevar una botella, un vino, una botella de vino, un documento donde se pauta cómo va a ser el noviazgo. El documento se llama Erusín. Eso, una vez que están de acuerdo, el papá está de acuerdo, no la novia. La novia lo vio de lejos, ¿lo viste? Chao, no lo ve, no ve más. El novio a la novia, no lo ve más. Pero el papá es el que dice sí o no. Cuando se le entrega el dinero en un contrato que se llama el Shiret o Erusin, se le entrega al padre. Si el padre está de acuerdo, él autoriza el noviazgo que va a durar 1 año. Esta persona va a tener 1 año, este novio va a tener 1 año, porque el novio va a prepararle lugar o va a prepararle morada en la casa de su padre. Así dice este documento. ¿No le extraña que el Señor Jesucristo haya hablado ya de eso en Juan capítulo 14, capítulo 15? Esto es impresionante, ¿yo? Es una cosa impresionante. Por eso es que hay que estar, escúchame, con la palabra de Dios hay que estar bien sazonados, bien agarrados para entender lo que quiere decirnos, que habla en nuestras vidas y que parte en dos la palabra de Dios. Una espada penetra el hueso, penetra las coyunturas, el tuétano, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón y extrae de ahí, corta, separa la carne de lo espiritual y entiendes lo espiritual para que puedas comprender el significado de lo que estás viviendo, hacia dónde vas y cuál es el propósito de Dios en tu vida. Una belleza, una belleza. Vuelvo y le repito, el rapto de la iglesia es un compromiso. ¿Realmente le pudiéramos llamar el rapto de la iglesia? Hoy en día yo no le llamaría así. ¿Cómo le llamaría? Yo le llamaría la búsqueda o cuando el novio
viene a buscar a la novia. Cuando el novio viene a buscar a la novia. ¿Dónde está metida esa novia? Esa novia está metida de años desde que Cristo en Calvario dio su vida, resucita hasta el día de hoy. El Señor tiene su novia escondida. ¿Dónde está? Estará en los puritanos, en los presbiterianos, en los pentecostales, estará en asambleas de Dios, estarán nada más los católicos, estarán nada más los musulmanes, o estarán nada más los judíos, estarán los evangélicos nada más, de la dominación, Dios es amor, de la dominación. ¿Dónde estará? Escuche, la novia de Jesucristo está. ¿Dónde en cada denominación, la novia de Jesucristo está ahí? No nos competiría a nosotros decir o saber o acusar, eres tú, no, soy yo el que tengo la razón, soy yo el que me voy, tú te quedas, yo me voy. No nos comprometemos nosotros a decir eso, por ejemplo, o por el caso mío, no lo haría. ¿Por qué? Porque la novia de Jesucristo está escondida hasta que el Padre autorice. Ojo con eso, hasta que el Padre autorice. Por eso es que a usted no se le manda a tener miedo del acontecimiento a nivel mundial. A usted se le manda a tener la lámpara encendida. Lo importante es el aceite. Tú eres presbiteriano, el aceite. Tú eres pentecostal, el aceite. Tal vez eres católico, el aceite. El aceite es lo que importa. Tu sello en la cruz del Calvario, la Biblia dice, de tal manera amó Dios a los pentecostales. No. De tal manera amó Dios a los católicos. No. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Toda la humanidad está metida ahí. Toda la humanidad. Oh, pero dice que a lo suyo vino y lo suyo le rechazaron. Cuando está hablando a lo suyo, yo pensaba en ese tiempo de ignorancia que nada más era el pueblo judío, porque el pueblo judío rechazó al Mesías. No, hoy en día hay chilenos, guatemaltecos, venezolanos, puertorriqueños, estadounidenses que le predican el evangelio y dicen, déjalo así. Yo no quiero saber nada de Cristo. Yo no me meto en religión. Hoy en día siguen rechazando al Maestro. ¿Quién? A lo suyo, lo que es suyo, lo que es del Señor. Todo lo creado. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Eso significa que yo tengo que cuidarme más internamente que de que si construyen el tercer templo judío. Yo tengo que cuidarme más interiormente que si ocurre los terremotos habidos y por haber. Yo siempre veo al doctor Armando Alducín, siempre en enlace, me gusta, tengo un libro de él, he leído Ángeles Caídos, el libro que tengo yo de él, y de verdad que él en el área apocalíptica, bíblica, se mueve el hombre, se mueve, gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso. Pero yo he entendido que mi temor no está en las señales, mi temor no está en que si construyen el templo o si está el anticristo, no. Mi temor está en la corrección de mi vida, en cómo vivo yo mi vida. Porque lo que va a determinar que el Señor venga a buscar a su novia no es que yo le tenga miedo al templo o al anticristo. Lo que va a determinar de que el amado venga por su amada es que tenga mi lámpara encendida. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Cómo está tu lámpara? En medio de las circunstancias que vivimos, ¿cómo está tu lámpara? En medio de las cosas que nos pasan, ¿cómo está tu lámpara? Ciertamente nos atribulan circunstancias y situaciones. El enemigo ataca con todo para venir a apagar el amor, porque la lámpara encendida es el fuego, el amor de Dios. La conexión entre el cielo y la tierra, la fe, la esperanza, el seguir viviendo para Cristo, el entender que fuera de su palabra nada podemos hacer. Eso es el fuego, esa es la lámpara. Es tener el corazón dispuesto, aunque tengamos poca fuerza.
es seguir declarando: Jesús sigue haciendo grandes maravillas. Es seguir creyendo. Tener la lámpara encendida es tener comunión con Él. Tener la lámpara encendida es entender las circunstancias que uno vive, pero que a pesar de las aflicciones, de las circunstancias de esta vida, no podemos retroceder en este mundo, no podemos volver a nuestra antigua manera de vivir, pecaminosa, dada al atropello, dada a la envidia, dada a la ignorancia, dada a la duda, al terror, al temor, dada al atropello con mi boca, dada a maldecir con mis labios. No podemos vivir así, a la falta de amor entre hermanos, a la falta de gratitud entre hermanos por lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo estoy bien, lo demás no me interesa. No, eso es tener la lámpara apagada. Yo estoy bien, los demás también me tienen que interesar. Amaos los unos a los otros, dice el Señor en su palabra. Pero también dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que entender eso, mis amados hermanos, que nos corresponde a nosotros no dejar apagar la lámpara, no permitir que el aceite se apague. ¿Cuál es el aceite? ¿Cuál es el aceite? El aceite está en lo que el Señor dice en su palabra y nosotros lo atesoramos y nosotros lo vivimos, entendiendo eso en nuestras vidas, nuestras lámparas, aunque la circunstancia esté como esté, nuestras lámparas siempre van a estar iluminadas, siempre ese mechero va a estar, escúcheme bien, va a estar iluminado, va a estar en fuego. Mi oración, mi búsqueda hacia el Señor, escúchale, echa aceite a la lámpara. Muchas de las circunstancias arrecian para venir a quitar el lugar que le compete a Dios en nuestras vidas. Pero yo te quiero decir una cosa. Hasta el día de hoy nadie ha podido vencer a Dios y nadie podrá. Y si ese Dios mora en tu corazón, mora contigo, entonces tú puedes considerarte más que un vencedor. Vas a ver su poder obrando maravillosamente en tu vida en el nombre de Jesús. Hay mucho más, hay muchísimo más. Como yo le dije, más que un rapto de iglesia, es Jesús viene a buscar a su novia. Pero, ¿qué novia? Una virgen que no ha tenido relación con ningún otro hombre, una mujer virgen en su sensualidad, virgen, completamente virgen. ¿Por qué? Porque va a unas bodas, se va a casar. Ahora, este acontecimiento ocurre, ella, aunque tiene que esperar al novio, no tiene que esperar al novio, porque ya el compromiso fue hecho, ya el novio pagó. Ya se levantó el erusín, el decreto, la carta. El novio pagó. O sea que ya ella es de él. Hay un texto bíblico en Cantar de los Cantares que muy pocas veces se relaciona, muy pocas veces lo conecta, aunque los grandes, los estudiosos de este tema conectan este texto bíblico entre la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, y el Señor Jesucristo, un relato de noviazgo, pues, de matrimonio. Cantar de los Cantares es impresionante con eso. Cantar de los Cantares tiene lo que es la relación matrimonial, incluso en el ámbito de lo que es la relación sexual, dicen algunos estudiosos de este asunto. Pero es importante conocer, es importante entender qué ocurre con los sueños que la Sulamita ha tenido. Ya tuvo 2 sueños. 2 sueños tuvo. Ya dice que en su lecho le causó gran angustia, porque soñó. El capítulo 1 y el capítulo 2 es una belleza, mi amado, te amo, tus labios destilan tus pechos, es una belleza. Pero en el capítulo 3 dice de la siguiente manera, Cantar de los Cantares. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Esto es un sueño que ella tuvo. Y dije, me levantaré ahora. Rodearé por la ciudad, por las calles, por las plazas.
y buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Capítulo 5. Capítulo 5. Exactamente en el versículo 3. Capítulo 5, versículo 3. Me he desnudado de mi ropa. Se lo voy a leer desde el 1. Tener un poco más de comprensión. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra, mis aromas, he comido mi panal, mi miel, mi vino, mi leche, he bebido, comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Yo dormía, pero mi corazón velaba, es la voz de mi amado que me llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Responde la esposa, la amada. Me he desnudado de mi ropa, como de vestir. He lavado mis pies, como los he de ensuciar. Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre las manecillas del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Este episodio se repite, queridos hermanos, 2-3 veces. Esto es un romance entre dos, una cosa impresionante. Pero ella tiene un sueño, y en ese sueño ella busca a su amado y no lo consigue. Y va por las plazas y lo busca donde no han visto a mi amado y no lo consigue, no lo consigue. Más bien hay un texto que dice, los guardias de la plaza me golpearon y yo busqué a mi amado y no lo hallé. De repente ella como que vuelve otra vez en sí, se levanta del sueño y dice, ajá, aquí está mi amado, lo busqué y ya lo conseguí. Pero en los sueños busca a su amado y no lo consigue. Más adelante en las próximas clases les expondré más acerca de este tema. ¿Qué es el rapto de la iglesia? El rapto de la iglesia, o mejor llamamos, cuando el amado viene a buscar a su amada, cuando el novio viene a buscar a su novia. ¿Para qué? Para llevársela a las bodas del Cordero. Bodas del Cordero. Sí, señor. Bodas del Cordero. No viene a buscar denominaciones. El Señor no viene a buscar ni bautistas ni presbiterianos. No, son los judíos. No, son los cristianos nada más. No. Viene a buscar a la novia. ¿Dónde está la novia? Él sabe. El amado sabe dónde está su amada. Dice el texto que Él la llama y su amada le responde. Ella lo conoce a Él. Conoce su voz. De esa manera, que yo puedo entender, Señor, tú eres grande y poderoso. Señor, tú eres hermoso, tú no tienes comparación en este universo. Tú pagaste por tu amada en la cruz del Calvario. Pagaste un precio impresionante, la vida. Nadie puede catalogar dónde está tu amado, decir, yo soy de esta manera, yo soy de esta, porque esta es mi verdadera religión. Yo soy porque yo conozco esto, yo soy. No, nadie puede decir eso. La novia del amado está allí. Y ella conoce la voz de su amado. Ella lo conoce. Él va a venir a buscarla. Eso va a ocurrir. Pero va a las bodas del Cordero. Se va a celebrar una boda. Ella está escondida ahorita. El padre la tiene escondida hasta que el amado, el novio, venga por su novia y se consuma el hecho, el matrimonio, las bodas del Cordero. Y es bastante gente, déjeme decirle, es bastante gente, miles y millones de miles. Esa es la amada del Cordero, pero viene a buscarla con la lámpara encendida. No se equivoque,
Lámpara encendida. Lámpara encendida. Dios es bueno. Dios es fiel. Y para siempre es su gran misericordia. Así que esté atento de la próxima clase que vamos a dar para que comprendamos más cómo funcionan las escrituras en su contexto, en su espiritualidad, en su texto. Aunque toda la Biblia es espiritual, podemos entenderla de esa manera. Y podemos saber y conocer mejor cuál es el tiempo que nos toca vivir y cómo nosotros podemos manejarlo. Cómo podemos enfrentar esta vida de muchas dificultades y situaciones, sí Señor, muchos desmanes, circunstancias abrumadoras, pero también de una gran victoria. Al final del túnel, al final del puente hay una gran victoria que nos está esperando. A ti te está esperando, a mí me está esperando. Así que no desmayemos, sigamos adelante. La palabra del Señor dice en el libro de Josué, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, que nunca se aparte de ti este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que todo lo que hagas te salga bien, emprendas bien y te vaya bien. Así que, amados, los espero en el próximo capítulo de nuestra enseñanza, Mateo 24, los falsos profetas del siglo XXI. Vamos a entender las cosas como son, claro y raspado como son, a entenderlas, a comprenderlas. Más que un decir, esta denominación se va y esta se queda, más que decir eso, es decir, yo soy la novia del amado. Y tengo mi lámpara encendida. Estoy esperando al amado. Lo estoy esperando. Así que seamos esas vírgenes prudentes, celosas del amado, a entender que separados de Jesús nada podemos hacer. Así que te espero el próximo programa. Quiero orar por usted para que Dios derrame rica y abundantemente conocimiento y sabiduría sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que tu palabra, Señor, va al corazón de quien la necesita. Que seas tú, Señor, en cada persona que está oyendo, Dios mío, este mensaje. Sé tú, Dios eterno, cada alma, cada familia, Dios mío, que necesita de ti, Señor. Glorifícate poderosamente en la vida de aquellos que oyen esta palabra, Señor. Tu palabra, Padre Santo, levanta, Señor, al que está débil. Levanta, Señor, al que se siente con poca fuerza. Dios mío, da comprensión, da sabiduría, da entendimiento de tu palabra, Señor. Revélate como nunca al corazón de quien la necesita, Dios mío. Padre Santo, glorifícate, Dios amado, que venga la hora oportuna, que venga el tiempo oportuno, Señor, sobre aquel, Dios amado, que está esperando en ti, Señor, buenas noticias, sobre aquel que está esperando en ti, Señor, un momento oportuno en su vida, Padre, en el nombre de Jesús, que llegues a manifestar, que llegue, Señor, sobre esta familia, sobre esta persona, Señor, el tiempo perfecto de tu bendición, de la manifestación de tu poder sobre cada alma. En el nombre de Jesucristo, Señor, gracias, Señor. Tú eres fiel y para siempre es tu gran misericordia. Shalom, bendiciones.